Estos bienes, símbolo de la identidad nacional, son propiedad de la nación y exclusivamente de la nación, dado su carácter de instrumentos que conforman el valor de patria, el más eminente, el más excelso de los valores de los mexicanos. La posesión de estos bienes, símbolos, en manos de comerciantes y particulares implica la disminución, el menoscabo del principio de identidad nacional y una contestación a un valor que debemos defender para preservar la personalidad distintiva que nos da cohesión y carácter como integrantes de la nación que llamamos México. La Secretaría de Educación Pública, naturalmente, considera que la promulgación de una ley como la que actualmente se encuentra a discusión es extremadamente importante, pero también sabe que, independientemente de las medidas legislativas, debemos tomar medidas de otra naturaleza que ya han sido previstas por el Instituto de Antropología e Historia y por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Todas estas medidas contribuirán para que en el futuro estos símbolos de la identidad nacional puedan ser preservados para las generaciones futuras. Muchas gracias. El C. Presidente. Las Comisiones Unidas, agrado con los interesantes puntos de vista que se sirvió expresar en este recinto el C. Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán. Se pregunta a los ciudadanos diputados si tienen alguna pregunta que hacer aclaratoria de los puntos de vista que se han formulado en esta audiencia pública. Tiene la palabra la diputada Frida Pabello de Mazzotti. C. Dip. Frida Pabello de Mazzotti. Licenciado Williams García, ¿podría usted decirnos qué diferencia hay entre los estudios arqueológicos que se hacen en Veracruz de parte del Estado y los que realiza la Federación en dicha entidad para ilustrar su punto de vista sobre la mayor autonomía que deben tener los estados sobre sus zonas arqueológicas? C. Licenciado Williams García. Hasta ahora el Instituto Nacional de Antropología y el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana han coordinado sus esfuerzos con el mismo propósito de investigar nuestros grupos culturales prehispánicos. De nuevo, si hemos podido en esta audiencia, si hemos sugerido la participación de la autoridad estatal, es porque hemos constatado en muchas ocasiones que el esfuerzo desde el centro no cumple con sus fines y en auxilio ha recurrido él. Instituto de Antropología, a preservar, a conservar, a vigilar todas las 1,200 zonas arqueológicas del estado de Veracruz. La oportuna intervención del Instituto y al auxilio de la Dirección de Seguridad Pública han hecho que se evite, por ejemplo, la destrucción de importantes zonas arqueológicas como la que actualmente se estudia, me refiero a la de Zapotlán, en el municipio de Ignacio de la Llave, y también que se haya preservado y se esté vigilando la zona de las higueras que, como me refería antes, contiene un material pictórico que consideramos hasta el momento único, porque es posible que de su estudio se conozca una evolución de la pintura mural indígena anterior a la conquista. Por lo que hace a las actividades, como decía antes, para contestar la pregunta de la señora diputada, tanto el Instituto Nacional de Antropología como el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana han coordinado sus esfuerzos y quizá no dejan de reconocer las autoridades federales que se ha respondido al esfuerzo y que se ha cumplido en nuestro anhelo una investigación con la preservación de los bienes arqueológicos e históricos incluso y que se han hecho aportaciones valiosas al campo de la cultura nacional. EIC. Alejandro Pérez Auribe. El diputado Miguel López González Pacheco tiene el uso de la palabra. Diputado Miguel López González Pacheco, en su exposición me parece trate de captar que la ley inferior puede legislar ahora modalidades de la propiedad, pero no sobre un cambio de régimen de propiedad. ¿Usted considera que el proyecto de ley está estableciendo un cambio de régimen de propiedad? De ser así, ¿cuál sería la solución jurídica a ese problema? ¿Qué es lo que había de modificar? C. Benjamín Flores Barrueta. En primer término quisiera yo precisar que la barra mexicana piensa con respecto a este problema que es debate que hay dos cuestiones a tratar. Primera, lo que podríamos llamar de política legislativa,
en cuanto a encontrar la mejor forma de resolver una cuestión que, a no dudar, como lo dije en mis primeras palabras, interesa a todo el país. Estoy de acuerdo con todas las manifestaciones que se han producido en estos debates y así creo haberlo dicho, que el problema es cuestión que interesa a toda la nación, como lo dijo el señor subsecretario de Educación. Es una cuestión que importa a la identidad nacional. Todos estamos de acuerdo en que hace falta establecer el mejor régimen para preservar la cultura de este país. Esto corresponde a lo que he llamado política legislativa. Estamos todos de acuerdo en eso. Otra cuestión es hallar el camino jurídico que dé respuesta a esta política que se pretende. La exposición del señor licenciado que asesora a las asociaciones de antropólogos, según entendí, es muy convincente en muchos de los aspectos que señala que entraña procedentes legislativos aún constitucionales. Pero esta misma exposición, con todo respeto, pienso que no es plena. Hay aspectos que no se ven con absoluta claridad. Encontramos en los antecedentes legislativos que la propia. Constitución de la República, desde luego, artículo 27, artículo 73, en cuanto a las facultades del Congreso, leyes anteriores de bienes nacionales, leyes de expropiación y otras más, se encuentran preceptos y disposiciones que se podrían contraponer a los citados por el señor licenciado. No es el caso de fatigar a esta concurrencia con señalamiento de orden jurídico en esta ocasión. Es esto materia de un estudio más documentado que con todo gusto haremos llegar por la barra a las honorables comisiones que han convocado a esta audiencia. Con todo gusto damos, esmerándonos porque sea de la mejor manera. Con toda franqueza y con toda autenticidad profesional como abogado, no veo muy claro, aunque, repito, hay preceptos en un sentido y en otro, no veo muy claro el asidero jurídico que permitiera ver en esta actual ley que se discute la posibilidad de transformar el régimen jurídico de la propiedad, pero yo hice alusión a que la Constitución permite, y todas las leyes, imprimir a la propiedad las modalidades que dicte el interés público. Y en este camino de las modalidades se puede llegar a todo lo que se quiera, en orden a preservar el patrimonio del país, el patrimonio cultural. No pienso que sea este instrumento, la actual ley, suficiente para transformar el régimen jurídico de propiedad, si es que lo hay. Sería cuestión de que los abogados nos pusiéramos de acuerdo en si lo hay o no lo hay. Por mi parte, aunque me convencen mucho los muy buenos argumentos dados por el señor licenciado, hay otros respecto a los cuales todavía abrigo algunas dudas. Puestos de acuerdo en cuanto a esta cuestión, habría que encontrar entonces el instrumento adecuado. Quiero terminar señalando que la Barra Mexicana expresa su adhesión a la iniciativa que ahora se discute, expresa su suma a las deliberaciones que se han expuesto en cuanto al eminente interés público que hay en la materia. Resueltas las dudas jurídicas en cuanto a encontrar el acierto preciso, incontrovertible, la Barra será la primera en aplaudir que se preserve el patrimonio de la nación, el patrimonio cultural de la nación, y a todos, como dijo el señor subsecretario, todos los hombres, mujeres y niños que han habitado, que habitamos y que vivirán en este país nos interesa. Muchas gracias. C. Alejandro Peraza Uribe, en virtud de que ya no hay más preguntas que plantear a los ciudadanos ponentes, tiene la palabra el diputado Ramiro Robledo Treviño, presidente de la Comisión Asesora de Estudios Legislativos. C. Dip. Ramiro Robledo Treviño, a nombre de las comisiones de estudios de Desarrollo Educativo, Patrimonio Nacional y Estudios Legislativos, se manifiesta que ellas, en su afán de recoger el mayor número de opiniones de los sectores interesados y por concluir su etapa de audiencias públicas, concede un plazo de 6 días a partir de la fecha, que fenecerá el próximo lunes, el 3 de abril, para que todo ciudadano presente sus observaciones o puntos de vista sobre el proyecto de nueva Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Históricos y
artísticos, SIC, ya sea por escrito o de viva voz, a cuyo efecto se faculta a todos los diputados miembros de las Comisiones Unidas mencionadas para que los atiendan y así enriquecer las opiniones de estas comisiones legislativas. Este material que aún se logre recoger se hará del conocimiento del Pleno de las mismas. La opinión pública debe considerar que nuestra labor en el proceso legislativo está limitada por el factor tiempo. Muchas gracias por su atención y paso el micrófono al compañero Peraza, quien hará la clausura correspondiente. El C. Alejandro Peraza Uribe. Se ha ampliado el periodo para recibir opinión, por supuesto. Se ha ampliado el periodo, repito, para recibir opinión. Lo que se clausura el día de hoy son las audiencias públicas, pero todos los ciudadanos que deseen enriquecer con sus puntos de vista a estas comisiones pueden hacerlo y en audiencia privada los ciudadanos, diputados, miembros de las comisiones los atenderán debidamente o bien recibirán sus escritos. En realidad tenemos el problema del proceso legislativo. Hay una serie de iniciativas que ya tienen fecha para entrar a debate en las sesiones, ya tienen un calendario establecido para entrar a debate en las sesiones de la Cámara y posteriormente tienen que ser enviadas al Senado de la República y también ellos tienen un calendario establecido para dar cabida a estos aspectos. Con mucho gusto vamos a escuchar posteriormente puntos de vista, con mucho gusto, señor doctor. A nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo Educativo, de Patrimonio Nacional y de Estudios Legislativos, deseamos dar las gracias a todos los ponentes que en el curso de las sesiones se han servido ilustrar a estas comisiones con sus valiosas opiniones y muy particularmente hoy al C. Subsecretario de Educación Pública, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, al C. Arquitecto Luis Ortiz Macedo, director del Instituto Nacional de Bellas Artes, al ciudadano antropólogo Ramón Piña Chan, al ciudadano licenciado y antropólogo César Olivé, al ciudadano Ramón Bonfil, representante de la Asociación de Arquitectos Restauradores, al ciudadano licenciado Benjamín Flores Barrueta, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, al ciudadano Jorge Alberto Manrique, representante del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor licenciado Enrique Pérez Verdía, al señor licenciado Jorge Williams García, representante del Museo de Antropología y Historia de la Universidad Veracruzana, al ciudadano Roberto García Moll, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al licenciado Jesús Nieto Gómez y al antropólogo Leonardo Manrique, que el día de hoy nos hicieron el favor de ilustrar el juicio de estas Comisiones Unidas que tiene por objeto legislar en torno a la Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. A nombre de las Comisiones Unidas declaro que ha sido de la mayor importancia el que un gran número de especialistas y técnicos del derecho, de la arqueología, de la antropología, de la historia, de las actividades estéticas, hayan acudido a la invitación que les formuló la Cámara de Diputados para que con sus valiosas opiniones, como representantes del mundo de la cultura, asesoren a estas comisiones en el dictamen que, le concede la ley, debe formular para presentar al Pleno del Congreso en segunda lectura, y con esto se da por terminada la última audiencia pública de las Comisiones Unidas de Desarrollo Educativo, Estudios Legislativos y Patrimonio Nacional. Muchas gracias. Fuentes consultadas. 333. Bibliografía. Aguirre Beltrán, Guillermo, 1983, Lenguas Vernáculas. Su uso y desuso, México. Ediciones de la Casa Chata. Bauer, Otto, 1979, La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia, México, siglo XXI Editores. Berlín, Isaya, 1983, Nacionalismo, pasado olvidado, poder presente, en contra la corriente, México, Fondo de Cultura Económica. Camp, Roderick I,
1992, Biografías de políticos mexicanos, sección de obras de política y derecho, 1935 to 1985, México, Fondo de Cultura Económica. Collingwood, Robin George, 1989, Idea de la Historia, México, Fondo de Cultura Económica. Cottom, Wolfi, 2009, Nación, Patrimonio Cultural y Legislación, México, Cámara de Diputados, Miguel Ángel Porrúa. De la Borbolla, Daniel Rubina, 1953, México, Monumentos Históricos y Arqueológicos, México, IPGH. Díaz de Obando, Clementina, 1990, Memoria de un debate, 1980, México, UNAM. Fell, Claude, 1989, José Vasconcelos, Los años del águila, México, UNAM. Hernández Sánchez, Alberto, 2006, Arqueólogos versus Coleccionistas, Ley Federal sobre Monumentos de 1972, México, en Revista Digital del CENIDIAP, septiembre-diciembre. Margadant, Guillermo, 2000, Panorama de la Historia Universal del Derecho, México. Miguel Ángel Porrúa. Olivé Negrete, Julio César, 1981, Antropología Mexicana, México, CMA. Olivé Negrete, Julio y Augusto Urteaga, 1988, INA. Una historia, México, INA. Olivé Negrete, Julio y Wolfi Cottom, Courts, 2003, INA. Una historia, segunda edición, México, INA. Courts, 2003, INA. Una historia, tercera edición, tomo 3, México, INA. Paz, Octavio, 1991, Cultura y Nacionalismo, in el socialismo autoritario, in ideas y costumbres one, La letra y el cetro, obras completas, volume. NINE, México, Fondo de Cultura Económica. Pérez Gay, Rafael, 2002, Siglo XX, Letras y Artes en Gran Historia de México. Ilustrada, México, Planeta, INH. Ruch Mechtild, 2007, Entre el campo y el gabinete, México, INA, UNAM. Sheridan. Guillermo, 1999, México, en 1932, La polémica nacionalista, México. Fondo de Cultura Económica. Vargas Llosa, Mario, 1996, La utopía arcaica, México, Fondo de Cultura Económica. Wolf, Eric, 1987, Europa y la gente sin historia, México, Fondo de Cultura Económica. Williams García, Jorge, 1967, Protección jurídica de los bienes arqueológicos e históricos, México, Universidad Veracruzana. Referencias de archivo y hemerográficas. AGN, Galería de Presidentes, Grupo Documental, Luis Echeverría, Caja 34. Archivo Histórico del Senado de la República. Biblioteca de la Cámara de Diputados. Excelsior, the 5th of January, 1972. Excelsior, the 6th of January, 1972. Excelsior, the 7th of January, 1972. Excelsior, the 8th of January, 1972. Excelsior, the 12th of January, 1972. Excelsior, the 25th and 26th of March, 1972. El Nacional, the 23rd of March, 1972. Hemeroteca Nacional de la UNAM correspondiente al Fondo Contemporáneo. Consultas en línea. Arte Trama, SF, recuperado el 20 de octubre de 2012 de Link. Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas A. C. Here is the text to convert link. Academia Mexicana de la Historia, SEF, recuperado el 20 de octubre de 2012 de Link. Centro Daniel Rubín de la Borbolla, SEF, recuperado el 20 de octubre de 2012 de Link. Ciesas Golfo, SF, recuperado el 20 de octubre de 2012 de Link. Comunicación e Información de la Mujer, 2008, recuperado el 20 de octubre de 2012,
de Link. Daniel Rubín de la Borbolla, SPF, recuperado el 20 de octubre de 2012 de Link. Dirección de Etnología y Antropología Social, recuperado el 20 de octubre de 2012 de Link. Recuperado el 20th of October 2012 de Link. Link. Gobierno de Campeche 2009 to 2015. Personajes ilustres SPF, recuperado el 20 de octubre de 2012 de Link. Información institucional. Fundadores SSF, recuperado el 20 de octubre de 2012 de Link. Instituto Nacional de Bellas Artes, recuperado el 20 de octubre de 2012 de Link, Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, SF, recuperado desde 24th of March 2014 de Link. Jaime Litvak King, SV, recuperado el 20 de octubre de... El proceso editorial se terminó en la Ciudad de México durante el mes de diciembre del año 2016. La edición impresa sobre papel de fabricación ecológica con bulk a 80 gramos estuvo al cuidado de la oficina litotipografía de la casa editora. En una época en la que las construcciones jurídicas no se han debatido del todo en los órganos legislativos, sino destacadamente en las secretarías de Estado, es importante ver cómo es que se fue construyendo una ley tan relevante jurídica y simbólicamente como la federal sobre monumentos y zonas, arqueológicos, artísticos e históricos. Apreciar lo que en lenguaje tradicional se denominan las fuentes reales del derecho o, en expresión anglosajona, the law in the making, resulta importante. El trabajo del profesor Cottom nos muestra elementos nuevos para seguir entendiendo que más allá de las discusiones formales del derecho, existen una gran cantidad de elementos a considerar, de diversos niveles y sentidos, muchos de ellos constitutivos de algo tan profundo y determinante como es la construcción de la nacionalidad mexicana. José Ramón Cosío Díaz. El debate por la cultura ha sido recurrente en diversos sectores, el antropológico, el educativo, el político y el artístico, también desde diversas posturas, de acuerdo a una temporalidad, a un espacio, a líneas teóricas, a percepciones políticas o bien a desarrollos culturales. Como un crisol que no muestra colores, superficies o dimensiones, los debates nos muestran lo que en el pasado reciente se discutía y se proponía. Por ello, el rescate que realiza Wolf y Cottom en Debates por la cultura de esa parte viva de la historia cultural mexicana muestra el escenario, los actores, las voces y los matices, una apertura a la ley citada líneas arriba. Se nos presenta en su pureza las posiciones sectorizadas a partir de las audiencias públicas, se muestran los temas, se mueven los personajes, se distinguen unos de otros. Héctor Pérez Pintor. Universidad M.A. Porrúa. San Nicolás de Hidalgo, Librero Editor México. Nero, Michoacana D.